Buenas noches, estamos de regreso con nuestra transmisión. Me gustaría que me indiquen si se escucha. Buenas noches. Muy bien. Regreso con nuestra transmisión. Muy bien. Disculpas por el inconveniente técnico, pero tenemos ya sonido. Vamos a repetir lo que habíamos hablado y hablaba acerca de que es muy importante tomar en cuenta como base las dispensaciones que ya estudiamos en la lección 1 y estas dispensaciones son la base para ir construyendo las demás gráficas que nos van a dar los hechos que debemos de traer del pasado al presente para conocer el tiempo de Dios y conocer si nosotros estamos en el fin de los tiempos. Esto es muy importante. Hablaba que es importante ver también una diferencia en las dispensaciones que coloqué abajo, que si se dan cuenta no falta una dispensación. Y esta dispensación tiene que ver con el milenio, y esa dispensación la vamos a ver nosotros eh, cuando estemos viendo el Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio de hoy y vamos a ver hechos relevantes de cada dispensación que los vamos a traer desde el pasado al presente para comprender en qué tiempo estamos viviendo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la dispensación de la inocencia, que en la lección número 1 vimos qué era la dispensación y cómo fue estipulada este tiempo. Veamos el primer hecho relevante del periodo de la inocencia que nos interesa tener claro. Muy bien, veamos. ¿Qué hechos relevantes nosotros necesitamos definir y conocer en la inocencia para que nosotros podamos entender nuestros tiempos? El primer punto es que el hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. Y eso es importante. Note que en la actualidad el ser humano está tratando de desvirtuar a la creación de Dios. Y esto es importante porque la Biblia habla que en los tiempos finales esto sucedería. Pero está como un principio bíblico que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. La Biblia también habla acerca que creó varón y hembra. No creó un tercer sexo, sino es varón y hembra. Entonces debemos de tener este hecho relevante porque en la actualidad, y es profético, el hombre está desvirtuando lo que Dios definió como familia. Creó a una mujer y creó a un hombre, no creó otro sexo. Y eso es lo que Dios estableció y es lo que Dios rige. Y sobre eso tenemos que tener claridad porque esto nos va a poder servir para entender por qué los juicios vienen de Dios y nos va a poder dar una señal de en qué tiempo estamos nosotros de acuerdo a lo que Dios estableció. La Biblia dice también en la inocencia un hecho relevante fue que fuimos creados para adorar a Dios voluntariamente. No fuimos creados solo por ser creados, sino nos dieron voluntad propia, pero el objetivo era que nosotros adoráramos a Dios y que Dios iba a estar con nosotros por siempre. Ese ha sido el plan de Dios desde el principio y ese plan no se va a cambiar. Ahora hay un plan detallado de un proceso en el cual Dios, porque Adán y Eva pecó, Él nos va a restituir a la presencia de Él. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro para entender los tiempos. Y la inocencia también habla acerca de un hecho relevante y es que fuimos creados para multiplicarnos. Entonces, note que el tiempo de hoy va en contra de lo que Dios definió. El aspecto sexual y el aspecto de lo que hoy se está vendiendo es para evitar en el trasfondo que el hombre siga siendo multiplicado, teniendo más hijos para seguir adelante, porque el diablo está siempre en contra de la voluntad de Dios, está en contra de que se cumpla el plan de Dios. Y lo que estamos viendo ahorita en esta dispensación, o como hecho relevante de la dispensación, porque ya vimos la dispensación, es que fuimos creados para multiplicarnos.
Fuimos creados también para crear familias, para formar familias. Las familias están definidas desde el principio y Dios instituyó el matrimonio. Vea que lo que estoy hablando son principios básicos de la palabra de Dios que Dios estableció para que el hombre viviera correctamente. Pero al fin de los tiempos la Biblia dice que estos principios que Dios definió iban a ser tergiversados, que a lo bueno iban a llamar malo y a lo malo iban a llamar bueno. Entonces nos sirven mucho estos hechos relevantes porque eso nos permite comprender y saber en qué tiempo estamos viviendo hoy y si Cristo pronto viene. Debemos de ver también que como hecho relevante en la dispensación de la inocencia, el hombre pecó por decisión propia. Fue él el que lo decidió, fue él el que no obedeció a Dios. Y este es un hecho relevante porque entonces el plan de Dios aparentemente se tergiversa, pero no es así. Y surge una pregunta muy importante acá. ¿Por qué Dios no destruyó a Eva y a Adán y volvió a ser otra pareja? Era tan simple como eso y empezar de nuevo. Pues es una pregunta muy buena porque lo que quiere decir acá es que Dios en esencia demostró su misericordia a Adán y a Eva y se la mostró al mundo desde el principio. Los pudo haber destruido, pero no, lo que Dios hizo fue crear un plan de salvación para restituir la relación entre el hombre y él. Entonces vemos que Dios desde el principio es un Dios misericordioso. Y es por eso que existe el plan de Dios, con el objetivo de que Dios muestre su misericordia y podamos regresar a la presencia de Él, donde realmente debemos de estar, y ha sido el plan inicial de Dios. También tenemos que tener claro, como hecho relevante en la dispensación de la inocencia, es que aquí encontramos el primer anuncio de nuestro Redentor, y está en Génesis 3:15. Ahí Dios le habla a Eva y le da una profecía que en el futuro vendría una persona, un ser que restablecería la relación con Dios. Él le está hablando ya de Jesucristo. Entonces, esos hechos relevantes que vimos en esta primera parte son importantes porque nos van a servir para ver en todo el estudio cómo esto se ha tergiversado y ver en qué momento nosotros vivimos. Lo que siempre voy a insistir en estas lecciones es, hermanos, que Dios tiene el control. No entremos en pánico. Dios tiene el control. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que va a suceder. Y Dios sabe que al final Él va a triunfar. Y Dios sabe que si tú eres su hijo, tú vas a triunfar. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces debemos de tener esperanza y esperar que nuestro Redentor termine de hacer y ejecutar su plan, y ese plan es que nosotros estemos con Él por siempre, para siempre. Muy bien, como debemos de avanzar y estos estudios son bastante largos, vamos a ver qué pasó en la conciencia. Ahorita solo estamos viendo hechos relevantes que nos van a servir para seguir estudiando cada día. La conciencia, uno de los hechos más relevantes y fundamentales que nos sirven para entender el fin de los tiempos es el diluvio. ¿Por qué es importante este hecho? Porque tenemos que entender y ver, cuando a Jesús se le preguntó, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Jesús hizo referencia al diluvio para entender y que nosotros tuviéramos un punto de comparación de cómo iban a ser los últimos tiempos. Y Dios lo comparó con el tiempo de Noé. Entonces veamos cómo era el tiempo de Noé como un hecho relevante de la conciencia para que nosotros sigamos entendiendo y comprendiendo el fin de los tiempos. ¿Por qué vino el juicio? El juicio vino como consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios. Y volvemos a este punto importante. El hombre volvió a desobedecer a Dios. Aquí muchos pueden decir qué tipo de desobediencia y hablar muchos detalles que no considero que nos puedan o nos deban servir para este estudio. Pero me interesa mucho entender por qué. Ahora, primero fue una desobediencia, ojo a esto, generalizada. Pues la Biblia dice que no encontró Dios a nadie justo, con excepción de Noé y su familia. Entonces puede imaginarse que el mundo que en ese tiempo vivía, solo 8 personas fueran personas justas que tenían el derecho, podríamos decir, por misericordia de Dios, de ser salvos.
Eso es algo complicado y es algo que hoy estamos viviendo. No estoy diciendo que solo 8 personas hoy en el mundo se van a salvar, sino estoy diciendo que la generalización de la desobediencia es máxima. Y la Biblia dice que por qué Dios destruyó a la tierra y estudió a todo ser viviente en ese entonces. Y la Biblia dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Note la similitud. Y dijo Jehová entonces, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia. Pero acá uno se pregunta por qué Dios protege a Noé. Entonces tenemos que relacionar esta dispensación con la dispensación anterior y con los hechos relevantes anteriores. Dios en Génesis 3:15, en la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva peca, les hace una promesa. Y esa promesa era que vendría un redentor. Entonces, si en el diluvio destruía a todos, la misma promesa que Dios había hecho no se iba a cumplir. Y entonces Dios hubiera mentido. Entonces vemos que Dios encuentra a una familia, que es Noé, con su familia justa, y a ellos los preserva. Y Jesús utiliza, conforme veamos en el estudio, esta referencia, porque dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es importante estudiar los hechos relevantes del diluvio. Y por último, vemos que fue solo Noé el que halló la gracia y es Noé el que se salva. Y encontramos acá un hecho sumamente relevante, que solo 8 personas aparecen al terminar el diluvio y son las que con ellas empieza un nuevo inicio. Muy bien, esto nos va a servir, no lo olviden y es importante que lo repasen constantemente si pueden en sus casas, los videos están ahí para que ustedes puedan estarlos viendo. Muy bien, vamos a la siguiente dispensación. ¿Y qué nos dejó esta dispensación del gobierno humano? Que sea un hecho relevante para entender si estamos en el fin de los tiempos. Vea lo importante de esto. ¿Qué hecho relevante encontramos en el gobierno humano? Vamos a ir a la Torre de Babel. La Torre de Babel podemos definir que se estableció por primera vez el sistema babilónico. Y ojo a esto, porque el sistema babilónico es un sistema que aún hoy existe. Es un sistema que en el Apocalipsis dice que Dios lo va a destruir. Entonces encontramos que el sistema babilónico inició en el periodo de la dispensación del gobierno humano. Y es por eso que tengo que hablar sobre este hecho relevante, porque este hecho relevante lo seguiremos llevando más adelante y para entender el Apocalipsis y entender Daniel. Al final todo esto es un contexto que nos va a servir para estudiar toda la Biblia de una forma rápida en el aspecto del plan de Dios. Y no podemos olvidar que aquí encontramos el sistema babilónico, pero ya hablamos desde la inocencia que hay un redentor definido y es Cristo Jesús. Y ese redentor está desde la inocencia y llega hasta Apocalipsis para que nosotros lo estudiemos. Y esto es lo maravilloso de este estudio, porque vamos a poder comprender muchos detalles para entender en qué tiempo vivimos y tomar actitudes importantes. La primera, arrepentirnos si hemos fallado contra Dios. Vivir de una manera correcta, agradándole. Y segundo, alertar a otros de que Cristo pronto viene y que es importante que se arrepientan y pidan perdón por sus pecados. Muy bien, veamos este hecho relevante en el gobierno humano. Acá aparece Nimrod, que la Biblia dice en Génesis que él establece su reino y su reino es llamado Babel. Vea cómo todo lo que estamos estudiando se entrelaza. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios destruyó a toda la raza humana con excepción de Noé. Pero cuando Noé sale del arca, hace un sacrificio, un holocausto. Y en ese holocausto Dios se agrada. Y Dios le dice a Noé, mira, no volveré a destruir la tierra. Entonces, vayan, llenen la tierra y sigan adelante. Pero en esta etapa, este personaje, con muchas más personas, no quieren creerle a Dios y le desobedecen a Dios. ¿En qué? Primero, no se dispersan, sino se concentran y se concentran en Sinar. Y entonces vemos que el sistema babilónico se establece en un imperio basado en la rebeldía.
Y ese es el problema del hombre, ser rebelde. Y en este sistema ellos se establecen y toman una decisión de crear una torre. Pero el objetivo de crear la torre era porque ellos no le creían a Dios y creían que Dios los volvería a destruir. Entonces iban a crear una torre que llegara, si fuera hasta el cielo mismo, para que si se volvía a llenar la tierra de agua, ellos no perecieran. Entonces encontramos al sistema babilónico que se fundamenta en la rebeldía contra Dios. Y eso sigue sucediendo hoy y lo vamos a ver. Entonces, no quisieron hacer ellos, simplemente no querían obedecer a Dios, sino querían hacer su voluntad. No confiaban en Dios, sino que confiaban en su propia fuerza, algo que aún seguimos viendo hoy con el hombre. Entonces, Babel, este primer imperio, se establece en la tierra de Sinar, y es importante porque Sinar y el sistema babilónico nos servirá para entender en qué tiempo vivimos y entender mucho el tema del Apocalipsis, pues habrá mucha referencia de estos lugares cuando estemos estudiando Apocalipsis y regresaremos acá para entenderlo. También la Biblia, o en resumen, podría decir, el sistema babilónico es un sistema que se opone a los planes de Dios, está en contra de lo que Dios establece. Su influencia inicia desde aquí, desde el gobierno humano hasta el periodo de la gracia. Y vamos a ver su trazabilidad bíblica desde Sinar hasta nuestros tiempos y en dónde está incrustado el sistema babilónico. Muy bien. Regresemos a ver más hechos relevantes. Veamos la promesa. En la promesa comenzamos a ver cosas sumamente maravillosas. Dios, ya dijimos en el estudio anterior, el gobierno humano terminó con juicio y se esparcieron las lenguas. Pero cuando estamos en la promesa, aproximadamente, vamos a ver un detalle acá, tenemos que hablar como hecho relevante Abraham. ¿Quién era Abraham? Muy bien. Abraham era un hombre que temía a Dios. Lo vamos a ver ahora. Vea esta edad. Aproximadamente, el tema de los años no veamos con una doctrina, sino todo es aproximado. De la muerte de Noé al llamado de Dios para Abraham, aproximadamente hay 400 años. Más adelante hay una lección que vamos a ver de la similitud de los años entre cada promesa y entre cada llamamiento que Dios hace. Y vamos a ver la trazabilidad de los años para entender en qué tiempo vivimos. Pero primero Dios lo vamos a ver más adelante. Este solo es un detalle. Abraham era descendiente de los hijos de Sem, es decir, Abraham venía descendiente de Noé directamente. ¿Qué orden le da Dios a Abraham? Está en Ur de los Caldeos y en Génesis 12:1 les dicen, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Por qué Abraham comienza a mostrar fe desde el principio? Muy bien, en ese entonces podríamos decir que no había nadie que buscara a Dios directamente y es difícil que uno escuche una voz de la nada y te hable y te diga que te vayas de tu casa y te vayas a un lugar que yo te voy a decir que es más adelante. Entonces encontramos a un hombre que le creyó a Dios y comienza a mostrar a Abraham la fe que le tiene a Dios. Dios ejecuta su plan entonces en la promesa y comienza a ejecutar su plan de formar una nación de donde vendría el Mesías para la bendición de la humanidad. No olvide que ya estamos en la promesa y Dios mantiene la promesa que le hizo a Eva. De ti saldrá, ¿sí? De tu simiente, alguien que hiera la serpiente en la cabeza y la serpiente herirá en el calcañal a la persona de tu simiente, es decir, a Cristo Jesús. Y aquí encontramos estos puntos y vamos a ver que es importante que Abraham se convierte en ese padre de Israel, nos va a servir para entender el plan de Dios respecto a la redención por medio de Cristo Jesús. Siempre en el hecho de Abraham tenemos que ver que después que Dios llama a Abraham, Dios le hace una promesa a Abraham. Y veamos el tema de la promesa. Al explicar la promesa que Dios le daría a Abraham por su obediencia, entonces noten,
Las demás dispensaciones, la inocencia, ¿qué fue el detonante del pecado? La desobediencia. Pasamos a la conciencia. ¿Por qué llegó el juicio? Por la desobediencia. Pasamos al gobierno humano. ¿Por qué fue el juicio? Por la desobediencia. Pero caemos a la promesa y encontramos a un hombre obediente a Dios. Quiere decir, hermanos, que la clave es obedecer a Dios. Y hoy Dios dice, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Entonces nosotros en obediencia tenemos que aceptar a Cristo Jesús y alcanzaremos misericordia para con Dios. Entonces, basado en la promesa que le hace Dios a Abraham, Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, este pasaje es bien importante porque vamos a encontrar que desde Abraham hacia adelante tenemos que entonces hacer la trazabilidad de la nación de Israel para entender en qué tiempo vivimos. Y eso es bien importante porque eso nos va a decir no adivinar que ya cuando Cristo viene, porque la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora ni la vamos a saber. Pero Jesús sí dijo que por las señales sabríamos cuando el tiempo estuviera cerca. Y esa es la base para que estudiemos esta serie de estudios. Esta promesa tiene múltiples componentes y quiero aclarar. Incluyendo la promesa de múltiples descendientes que tendría Abraham, también Dios le dice, habrá una protección divina. Y esa protección divina es importante. Y si alguien le pregunta a usted, mire, ¿usted cómo puede comprobar que Dios existe? Es bien simple. Muéstrele la trazabilidad de Israel, desde el tiempo de la promesa hasta el día de hoy. Abraham, por medio de sus descendientes, entonces sería bendición para todas las personas. El hijo de Abraham era Isaac y el nieto Jacob, y fueron coherederos de la misma promesa.